Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo de nuevo acompañada de Yannick Vergés. Muy buenos días, Yannick. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Yannick, hoy seguimos explicando cositas del agua. Sabéis que estamos haciendo unos vídeos explicando cositas que nos parecen interesantes para que tengáis la información para decidir por vosotros mismos pues qué tipo de agua queréis beber y usar en vuestra vida. Y a mí me gusta mucho también, además de la parte práctica, pues explicar toda la ciencia que hay debajo de todo eso que os estamos contando para que veáis pues que no es algo que Yannick y yo ahora nos ponemos a contar todas las cosas, sino que hay mucha investigación por aquí y me parece que es curioso y es interesante, así que hemos organizado el vídeo de hoy para explicaros cositas un poco más científicas. Un poco más técnicas, Un poquito más técnicas. no tan divertidas, pero sí hiperinteresantes. Pues vamos a ir Entonces, empezando. El ujú, agua y sus curiosidades. bueno, hoy nos reunimos aquí entre Nuria y yo para contaros un poco todas las investigaciones científicas que diferentes autores nos han dado a conocer, para que veáis que en todo aquello que decimos, en la recepción del agua, de la vibración del agua, pues tiene sus fundamentos y son sus fundamentos bien estudiados y que están al alcance de quienes lo quieran buscar. Hay mucha investigación detrás, muchos años de búsquedas antes de que alguno de estos autores de los que hablaremos hoy o de estos científicos que hablaremos hoy hayan ya publicado. Por ejemplo, el libro de Mensajes del agua de Masaru Emoto, pues fueron casi 22 años de investigación antes de la publicación del libro. Eso quiere decir que ya que hay estudios que hace mucho tiempo que se están llevando a cabo, y hoy vamos a hacer así como un pequeño resumen de autores que yo considero que son muy importantes, a pesar de que en las diapositivas falta uno, que después hablaremos de él, que es Kapanji, que es el que hizo una nueva visión de la medicina, de la biología, básicamente, de la biología humana a través del agua. Bien, Paolo Consigli, importantísimo. ¿Qué nos cuenta? Como todos los seres vivos, el agua es un sistema organizado. Importante. Quiere decir que el agua no es un conjunto de moléculas que van por ahí, sino que realmente es un sistema autoorganizado. Una gota en sí misma es un universo que contiene sustancias, criaturas vivas, genera y responde a vibraciones. Es decir, el agua emite esas vibraciones y también las recibe. Por lo tanto, es como nosotros, como una gran antena receptora y emisora, y que perpetúa los mismos patrones y secuencias que encontramos en escalas mayores, como por ejemplo en nuestro cuerpo, o en el planeta, o en el universo entero. Es decir, que cada gota es el más pequeño de todos los universos, aunque también el más universal e inmanente de todos, como dice Paolo Consiglio. ¿Qué significa eso? Pues significa que desde la molécula hasta el macrouniverso el comportamiento es exactamente igual y que dentro de una molécula podemos encontrar todo ese universo. ¿Cuántas moléculas de agua tenemos dentro de nuestro cuerpo? Siendo nosotros un 75-76% de agua, cuando nacemos un 80% y cuando ya nos morimos un 60% muchos. ¿Vale? Por lo tanto, hemos sufrido un proceso de desecación, por así decirlo, como las pasas. Cuando son uvitas son fantásticas, están hidratadas, tienen mucha agua, y cuando ya se han secado quedan ahí arrugaditas, pero concentradas. Eso, para las personas mayores, concentradas, con toda la sabiduría ahí. Bueno, fuera esa broma, significa que dentro de una molécula de agua hay organización, sobre todo autoorganización. Entonces, vamos a ver cómo. Pasa a la siguiente, Nuria. El agua tiene la capacidad de generar enlaces. ¿Qué significa esto? Pues significa que hace pequeñas agrupaciones.
un hidrógeno, se enganchan y van haciendo toda esa cadena que vosotros vais viendo aquí. El clúster del agua, es decir, la estructura mínima del agua, suelen ser 6 moléculas, formando un hexágono precioso, perfecto, y que cada uno de ellos es distinto, dependiendo de la información que este agua conlleva. Pero no deja de ser una estructura de 6. Esa sería la estructura perfecta del agua. Y la podemos ver en los copos de nieve. Si tenéis la suerte de pillar un copito de nieve antes de que se deshaga, veréis que su estructura es hexagonal, exactamente, y que no hay dos iguales, sino que cada estructura es diferente, dependiendo de la información que este agua lleva consigo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos considerar que el agua es como si fuera la gran biblioteca. Cada gota de agua, cada grupo de moléculas de agua, por lo tanto, cada clúster, conlleva información. Y una molécula se va y viene otra que vuelve con más información y recarga la información. Y se va y vuelve otra. Y de esta manera el agua va comunicándose y llevando esa información allí por donde ella pasa. Entonces, Paolo ya nos lo advirtió hace bastante tiempo dentro de sus estudios de cómo ese agua es receptora y emisora de frecuencias, porque es autorreguladora. Ella sola se va armonizando y regulando. Si la dejamos, claro. Depende por dónde pase o la vamos a hacer pasar. Bien, tenemos el siguiente autor, Victor Schauberger, que Victor Schauberger realmente nos ha dado un buen de información, muchísima información sobre el agua, porque él la estuvo estudiando durante muchísimos años y sobre todo le debemos a él los fenómenos de los vórtices fluídicos, es decir, cómo se mueve el agua, cuando ella está cómoda moviéndose. Tampoco fue mucho por casualidad, porque en épocas bueno, que no habían muchos recursos, se le mandó que toda una serie de árboles que fueron cortados de las montañas llegaran a un sitio concreto porque necesitaban de esa madera y no había recursos, ni grúas, ni camiones, ni nada para poderlo llevar, solamente había un río. Entonces, estudiando cómo se movía el agua del río, fue capaz de mandar esos troncos de agua hasta el sitio donde se necesitan troncos de agua, no, troncos de madera a través del agua, llegaban al lugar donde se le pidió, ¿no? Entonces, bien, con todas esas circunstancias en las que él se encontró, estudió esos fenómenos de los vórtices fluídicos. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el agua. Schauberger nos dice que el agua desempeña un papel de un incansable portador de luz, de energía y de calor. Por lo tanto, que el agua también es portadora de ese calor. De la luz sí que lo sabemos, ¿vale? Y de la cantidad de energía también, sobre todo por el hidrógeno que lleva. Ahora que estamos empezando a descubrir, ya se descubrió hace tiempo, pero que estamos empezando a utilizar el hidrógeno como fuente de energía, entonces sabemos la importancia del agua. Y ante todo, nos dice Schauberger, es el portador de todas las sustancias que crean y sustentan la vida. ¿De acuerdo? Como dijimos ya en alguna ocasión, el agua es la portadora de vida, pero antes de portar vida debe estar madura. Entonces, vamos a ver cómo ella se mueve, es su manera de interactuar con todo el entorno. Siempre es a nivel vorticial. Eso significa que tiende a hacer esas espirales, algunas concéntricas y otras centrípetas. Entonces, cuando el vórtice es hacia el interior, ¿vale? Entonces el agua lo que está haciendo es consolidar, acelerar, integrar, contraer. Es una parte formativa, reduce la fricción. Entonces concentra. La energía concentrada sería el silencio. ¿De acuerdo? Cuando nosotros concentramos,
De hecho, nosotros también hacemos eso cuando hacemos un aislamiento de fuera y nos vamos hacia el interior, hacia el interior, hacia el interior, estamos generando ese silencio interno. ¿Mm? Al contrario, el agua, cuando del interior va hacia el exterior, es cuando ella desintegra, desacelera, es la parte destructiva, es la parte divergente, la parte que genera fricción, ¿de acuerdo? Y eso es una energía que difunde, no concentra, sino que difunde, y eso es ruido. ¿Mm? Entonces, cuando ella necesita formarse, hace el movimiento de vórtice hacia el interior, y cuando ya es dadora, cuando ya puede desprenderse de algo, entonces hace el vértice al revés. En el circuito del río va haciendo los dos a la vez, externamente hacia adentro y de dentro se va hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces es un constante movimiento, pero lo que tenemos que entender es que ese movimiento es circular, vorticial. De hecho, la palabra es esa, vorticial. Y que poco favor le hacemos al agua cuando la pesamos por tuberías con ángulos. ¿De acuerdo? Porque en ese momento la pobre se desestructura y tiene que volverse a estructurar en su movimiento. Otra esquina, vuelta a desestructurar, vuelve a estructurar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Si vosotros os fijáis en riachuelos, en ríos, en el mar, ¿de acuerdo? También ese movimiento, ese vórtice, lo vais a encontrar en cualquier parte. Incluso hacéis remolinos. Si veis 3 o 4 piedras que el agua pasa por ellas y va haciendo remolinos para concentrarse dentro y el remolino salir luego por otro lado. Entonces es muy interesante todos los estudios de Schauberger porque nos explica mucho del agua, cómo ella coge esa información y cómo esa información también la cede, también la da. ¿De acuerdo? Bien, ese es el movimiento que os decía, que en el interior ya es un movimiento vorticial hacia el interno, pero que esto también después va generando vórtices hacia afuera. ¿De acuerdo? Eso sería como pasar el agua por dentro de un tubo redondo que fuera. La veríais interactuar de esta manera. Él diseñó esa tubería de madera de Schauberger para que podáis ver, se pueda ver todo su movimiento circular. ¿De acuerdo? Son vórtices. Bueno, aquí abrimos capítulo. Nuestro señor Masaru Emoto, nuestro querido señor Masaru Emoto. Me encanta. Sí. Que estuvo, pues eso, muchos años estudiando el agua y nos dejó bastante escrito, pero uno de los mejores libros que yo haya podido, bueno, no mejores libros, sino para mí su libro de Mensajes del Agua fue como, por fin alguien puede explicar lo que interiormente ya sabíamos o que ya habíamos empezado a buscar, pero en imagen, en pura imagen. Entonces es como nuestra Biblia, ¿no? Es más fácil, yo puedo decir, bueno, sí, el agua recoge la información y se estructura con esa información y te dicen, bueno, vale, sí, gracias, pero ¿cómo me lo demuestras? Entonces Masaru fue el genio que nos lo hizo, bueno, nos ahorró muchísimo tiempo con sus investigaciones y también nos ahorra mucho tiempo a la hora de explicar, a la vez cuando nosotros explicamos algo, porque con sus imágenes, bueno, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a empezar a ver esos mensajes del agua. Masaru lo que consiguió fue congelar el agua en su laboratorio y con un microscopio, justo a una temperatura adecuada que el agua empieza a deshacerse, que es cuando aparecen las cristalizaciones, poder hacer las fotos o incluso vídeos. Entonces los vídeos también son preciosos porque vas viendo cómo se va modificando esa estructura del agua o cómo va apareciendo el cristal, ¿no? Y al revés también, es decir, cuando el agua es fluida, de ponerla a cierta temperatura para que empiece a cristalizar y entonces en ese momento poder hacer las fotos.
¿vale? Tenía muchos ayudantes porque en el laboratorio tenía que estar hiperabrigados por la temperatura, con un frío del carajo, y él dice que ya era bastante mayor como para hacer eso. Tenía sus ayudantes que le hicieran las fotografías. Antes no consiguió. La primera fotografía fueron años de pruebas. Así que quien la persigue, la consigue, ¿no? Pues al final, bien. Ahora, como podéis ver aquí, en esta primera fotografía, esta es un agua de un manantial que se llama Saijo. Y si le podéis ver exactamente la estructura hexagonal, ¿eh? Si unís las puntitas de este cristal, vais a encontrar un hexágono, y un hexágono precioso. Realmente esta cristalización es muy buena. ¿Eso qué significa? Cuando da una forma tan bonita como esta, es que realmente el agua es buena. Muy buena, como ya veremos después, ¿eh? Entonces se dedicó a hacer fotografías de los manantiales de agua, del agua de los glaciares, de los inicios de los ríos, para ver todas esas cristalizaciones, a ver qué tal, qué es lo que le contaban esos cristales de agua. Si pasamos al siguiente, bueno, aquí tenemos, tenemos aguas de grifo. Entonces, una vez hechas las fotografías de los inicios de los ríos, de los manantiales, de los glaciares, etcétera, dijo, bueno, y el agua del grifo, a ver qué tal. Y aquí tenemos las fotografías del agua del grifo. Bueno, la primera del todo arriba, a la izquierda, tenemos el agua de Nueva York. Vale, cristaliza, sí, es hexagonal, sí, pero no con la belleza que hemos visto antes. Pero bueno, dentro de lo que cabe todavía hay un cristal. El agua de Buenos Aires, arriba a la derecha, también otro cristal, también es hexagonal, si lo podéis ver. Entonces, no son cristales que sean realmente muy preciosos, pero siguen siendo cristales. Ahora, abajo, ¿qué tenemos? A la izquierda, el agua de Londres, a la derecha, el agua de París. Eso ya ni cristaliza. Ya podéis ver que es una amalgama de gotas de agua ahí, como que de moléculas de agua que no... Yo diría que de agua y de muchas otras cosas. No os penséis que por ser Londres y ser París nos libramos. No. Barcelona, Madrid y todas las ciudades europeas fueron fotografiadas, así que nada. Se puede ver tranquilamente, por eso, cómo la energía del continente americano es mucho más joven, más fuerte, más vital que la energía de Europa, que es ya mucho más desgastada, mucho más, bueno, que casi está en las profundidades de porque a la superficie ya casi no hay energía. Si habéis tenido la suerte de viajar en el continente americano, cuando pisáis allí, aparte del jet lag, que es una manera de adaptación, tarda un poquito más, porque es la cantidad de energía que nosotros llegamos a percibir cuando siempre hemos estado aquí, ¿no? Y cuando volvemos aquí dices, ups, ¿dónde está ese flujo de energía? Bueno, pues el agua lo denota. Porque evidentemente que el agua de Nueva York y de Buenos Aires también está tratada para que salga potable por el grifo, pero como veis no tiene nada que ver con la de Londres o con la de París. ¿Sí? Entonces, bien. Manantiales de agua, ¿vale? El río Fuji inicialmente es la primera que podéis ver, o sea, es decir, cuando nace el manantial que hace el río posteriormente, tenemos también una cristalización muy bonita. Pero en ese mismo río se cogió agua a la mitad del río, agua corriente, cuando ya por ese río ya desechan muchas cosas y el pobre tiene que estar ahí asimilando toda la porquería que se le pueda echar. Como podéis ver, la foto de en medio, eso no cristaliza ni hace absolutamente nada. Hay una cantidad de porquería impresionante. Y la última foto es en la desembocadura, es decir, el agua ya ha pasado por depuradoras, con lo cual ya tiene un intento de volver a cristalizar. Pero fijaros en el último y el primero. Poca cosa tiene que ver. Entonces, nosotros solemos beber aguas que salen de las depuradoras. No os digo nada más. La imagen lo dice todo. Exacto, la imagen lo dice todo. Muy bien. Otra de las pruebas que hizo Masaru es decir, ok,
tenemos cuando el agua está pura, está bien, está dadora de vida, cristaliza de esa manera. Cuando ha pasado ciertos procesos, ya hemos visto que la pobre es incapaz de cristalizar, pero podemos nosotros incidir sobre el agua. O sea, ya sabemos que el agua sí incide sobre nosotros y nosotros sobre el agua podemos incidir. Y se hizo esa pregunta y entonces empezó a hacer investigación con agua destilada, que es un agua completamente bebé, neutra, no tiene absolutamente nada más que las moléculas y ya está. Y empezó a ponerle música. Hacía pequeños envases de cristal, de agua con cristal, y las ponía delante de los altavoces y ponía música. Y después congelaba ese agua y hacía el mismo proceso. Entonces se dio cuenta de que la música que recibía el agua la hacía cristalizar de ciertas maneras totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo tenéis la fotografía a la izquierda de Beethoven, en el centro de Mozart, y en la derecha una de sanación Ado, que es una música especial japonesa que ellos tienen, que la usan para hacer procesos de sanación. Como veis, las cristalizaciones realmente son totalmente diversas, pero cristalizan. Entonces, un agua que inicialmente no cristalizaría como es el agua destilada, a través de hacerle una labor determinada, de imprimirle unas frecuencias, en ese caso son frecuencias sonoras, pues ellas se autorreorganiza, como decía el primer autor, y se estructura. Seguimos. Bueno, depende de qué música. Depende de qué músicas. Evidentemente el heavy metal no era una balada, la que le puso aquí. Hay baladas heavy metal que realmente son preciosas y con mucho mensaje, pero hay otros tipos de mensajes. Bueno, esa es la estructura del heavy metal. Tampoco digo nada más. Ya habla por sí solo. Vale, entonces ya teníamos claro que la música sí influía sobre el agua. Quiso investigar sobre las palabras. Entonces, lo que hizo fue, en ese mismo potecito de agua, con agua destilada, engancharle una palabra y dejar en reposo ese agua con esa palabra. Evidentemente la palabra no tocaba el agua, estaba en el cristal. Era una etiquetita. Y en uno puso gracias, en otro puso estúpido y en otro puso amor. Y aquí tenéis el resultado, realmente. Después, cuando congeló ese agua y pudo hacer las fotografías, veis la cristalización. Gracias es un gracias en inglés, porque cada gracias en cada idioma cristaliza de una manera diferente. Entonces, eso también tiene mucho que ver con las culturas y con los pueblos, el habla que puedan tener, porque hace unas cristalizaciones totalmente diversas. Veis aquí en medio la palabra estúpido, que evidentemente no cristaliza. Y yo, la palabra... Sí. Disculpa que te interrumpa. Cuando veo esto, lo primero que pienso es que nosotros también somos agua en un porcentaje tan elevado, ¿no? Y que creo que es muy importante, que aunque creo que es algo que ya vamos mejorando mucho, pero yo me imagino las moléculas de todo mi interior o del interior de mis hijos o de cualquier persona, cómo cambia cuando hablamos de un modo u otro. O sea, que no solo, o sea, que esto que se ve aquí como en laboratorio, haciendo unas fotos, una cosa muy bonita y muy artística, tenemos que también sacarle luego, ¿no? En nuestro día a día, esto también existe en las moléculas de nuestro cuerpo, también el hecho de hablar de un modo u otro nos afecta. Sí, ¿no? Tienes absolutamente toda la razón. Es por eso como hacemos sentir a un niño cuando le llamamos inútil o que no sabe hacer algo o que, bueno, cualquiera de los mensajes que podemos recibir de nuestro exterior. Cuando nos alaban, cuando nos dicen qué bien, cuando nos dicen inténtalo de nuevo, cuando nos dicen tú puedes, pues es evidente que la estructura de nuestra agua cambia totalmente, ¿no? En contra de cuando nos dicen tú no vales o eso no vas a ser capaz o qué vas a hacer tú o cualquier historia que constantemente en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario estamos usando. Por lo tanto, yo os animo a que observéis de qué manera hablamos en nuestro entorno.
Pero no solamente en nuestro entorno, de qué manera nos hablamos a nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento, igual que la palabra dicha, es vibración, y en esa vibración el agua constantemente está recibiendo. Entonces, ¿de qué manera nos hablamos a nosotros? ¿Somos capaces o cuántas veces estamos haciendo algo y nos decimos, jolín, qué tonto que soy, que esto no me sale? No, os insto, por favor, a observaros, observar cómo habláis a vuestros compañeros, a vuestros amigos, a vuestros hijos, a vuestros padres, y cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque es de vital importancia. No le damos el valor que realmente tiene. Pero seguro que todos hemos sentido cuando nos alaban o nos reconfortan o nos animan, que nos sentimos fantásticamente bien, y cuando nos hunden un poco o cuando nos intentan hacer que no brillemos, pues nos sentimos mal, ¿no? El agua da esa información también en el cuerpo y, como veremos más tarde, influye en cada una de nuestras células, en cada una de nuestras mitocondrias, en cada una de la bioquímica que nosotros generamos en nuestro cerebro y ya más concretamente en cada uno de nuestras hélices del ADN, como Mae Van Ho nos enseñó, ¿no? Que después lo vamos a ver. Entonces, es un tema de vital importancia, ¿no? Fijaros en estas porque estas a mí me impresionó mucho. Sí, exacto, la aplicación directa a eso, ¿no? Cuando yo conocí a Masaru Emoto, porque tuve la gran suerte de poder conocerle, él nos exclamó diciendo, para mis hijos llegué tarde, pero para mis nietos no, ¿no? ¿Cómo cambia el agua cuando nosotros damos una orden, como por ejemplo, hazlo, o le podemos decir a nuestros hijos, recoge esto, o cómo es en comunidad, es decir, cuando yo soy participativa en eso. Por ejemplo, hagámoslo, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de decir a nuestros hijos, recoge, es, vamos a recoger. Entonces, cambia completamente la estructura del agua. Hazlo, una orden, produce rechazo. Como podéis ver, la cristalización no se puede dar. En cambio, la parte colaborativa, la parte de pertenecer, que en el fondo también está cubriendo esa necesidad interna que tenemos todos de pertenecer a, de sentirnos que estamos en un grupo, pues queda avalado por esas fotografías, ¿no? La diferencia entre hazlo y hagámoslo. Entonces, muy importante esto también, ¿no? Cuando Masaru, ¿no?, dijo eso, que para sus hijos había llegado tarde, pero para sus nietos no. Pues bueno, podemos nosotros no tener que llegar tarde, hacerlo ya, practicarlo ya con nosotros mismos, ¿no? Siempre es mejor siendo participativos, siendo colaboradores. El trabajo en grupo siempre llega más lejos que el trabajo individual, aunque a veces nos pensemos que no, porque los de al lado no trabajan como nosotros, etcétera, etcétera. Cuidadito con lo que pensamos, con los mensajes que les enviamos, para que ese agua sea mejor estructurada. Aprendamos a estar sociales, ¿no?, grupales, de incluir, de hacer como el agua, vórtices hacia adentro en la inclusión, no vórtices hacia afuera expulsando. A veces es necesario, sí, el agua también lo hace, ¿de acuerdo? Pero si con los nuestros hacemos un proceso de inclusión, nuestra agua va a brillar de una manera diferente. Bien, por último, lo que os estaba contando de Mae Van Ho, ella es médico genetista de la Universidad de Hong Kong y hizo sus estudios sobre la dinámica de la bioelectricidad y de la biocomunicación dentro del cuerpo. Y en esos estudios, que se basan muchos de los sistemas de bioresonancia que hoy existen dentro del mundo de la medicina, también había un capítulo específico para el agua, porque ella se dio cuenta de que la gran transmisora de esa bioelectricidad es el agua en el cuerpo. ¿De acuerdo? Sabéis que el agua es la más transmisora de la electricidad. ¿De acuerdo? Metéis electricidad en el agua y veréis el chispazo que eso puede pegar. Entonces, ella nos cuenta que
el agua tiene asombrosas propiedades organizadoras que están haciéndose cada vez más evidentes y que eso serviría para explicar minuciosamente la organización de las moléculas en las células y sus funciones biológicas. ¿Qué nos está diciendo con esto? Realmente de que el agua bien organizada tiene la capacidad, bueno, de hecho lo que hace es organizar las moléculas de una célula. Por lo tanto, imaginaros si nosotros estamos tomando agua desorganizada. ¿Qué vamos a acabar produciendo? Pues evidentemente enfermedad, no salud. Porque si el agua organiza las moléculas de una célula y sus funciones biológicas, es la parte más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Pasa a la siguiente, Nuria, veréis. Esta es la forma, estructura de nuestro ADN. ¿Veis arriba a la izquierda? Bien organizado, nuestro ADN bien organizado. Tiene esa estructura. ¿Os recuerda algo de las moléculas de agua que hemos estado viendo? Cuando las moléculas de agua son de agua buena, de agua sana. Fijaros a la derecha, cuando está desorganizado. Fijaros abajo, en nuestra cadena del ADN, cómo también es vorticial, cómo también se mueve en circular. Mirar las moléculas externas del agua, esos puntitos más negros. Nuria, ¿puedes pintarlo? Exacto, píntalo. Eso es. Esas son las moléculas de agua enganchadas en nuestro ADN. Fijaros en esta parte que Nuria está pintando ahora, lo bien organizadas que están. Es realmente un vórtice de agua, una hélice de agua. Pero ahora fijaros a la derecha. Fijaros a la derecha, hay una desorganización total. Aquí no puedo pintar nada. No puedes pintar nada porque no hay coherencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la palabra, la coherencia. Si el agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está bien organizada, es coherente, entonces, evidentemente, nuestro ADN se estructura de manera coherente y bien. Ayuda a hacer que esa estructura sea permanente de esta manera, ¿no? No es que el agua te cambie el ADN en el sentido de que hoy quiero los ojos azules y mañana los quiero verdes. No se trata de eso, se trata de armonizar y hacer más coherente nuestro ADN. Si nuestro ADN es mucho más coherente, entonces los niveles de salud dentro de nuestro organismo serán altos. Si no es coherente, no van a ser altos. Y la procreación celular tampoco va a ser de la manera correcta, ¿no? Entonces, imaginaros el papel tan importante que tiene el agua dentro de nuestro organismo como organizadora de esa estructura celular y de las funciones biológicas también, ¿de acuerdo? Porque a través del agua recibimos la nutrición, pero también eliminamos el desecho metabólico. Entonces, más importante que el comer es qué bebemos, qué agua bebemos. ¿Vale? Entonces, para saber qué agua bebemos, ya están los otros vídeos que podéis ver, que ya explicamos más concretamente las características del agua que nosotros podemos necesitar. Bueno, sí, pero a mí yo cada vez que veo esta diapositiva quedo como medio en shock, porque es que es realmente espectacular las consecuencias de beber un agua coherente o incoherente. Es que las consecuencias en nuestra vida son muchas. Hay muchos niveles de manifestación de este cambio. Sí, por mucha suerte tenemos de todas maneras que nuestro cuerpo tiene un nivel de coherencia extraordinario, que a pesar de que durante años le estamos dando incoherencias, él intenta reestructurarse constantemente. Pero bueno, ¿qué tal si le podemos ayudar? ¿No? Claro. ¿Qué tal si empezamos con un agua que nos hidrate bien, con un agua que sea limpia, con un agua que tenga mucho hidrógeno molecular, con un agua de estructura pequeñita que pueda colarse por todos los lados y pueda hidratar todas partes, que no todo al contrario, ¿no? O sea, lo importante de esto es que empecemos a ser conscientes de quién es el agua para nosotros. Y fijaros que no he dicho qué es el agua, sino quién es el agua para nosotros, que es hiper importante. Para nosotros es un elemento, pero es
el elemento más común, pero también el más raro. Fijaros que pueda estar en estado gasoso, en vapor, en estado sólido, en hielo, en estado líquido, tal como nosotros lo conocemos. Es el único elemento que puede estar realmente en los 3 estados, pero además ahora ya se conoce que hay un cuarto estado. Estas son las investigaciones de Pollack, en el que él se dio cuenta de que el agua hace una parte como gelatinosa cuando está en contacto de cualquier otra sustancia. Es la manera que tiene el agua también de protegerse, ¿no? De que no toda la información le entre, sino de que empieza también a ser selectiva. Y esas investigaciones son muy recientes de Pollack y todavía no están, si hay algo editado, pero a nivel de artículo, no a nivel de estudio científico. Sí, sí de artículo, pero no de libro, digamos. Entonces, bueno, es por ahí hay otra parte de investigación, ese cuarto estado del agua, ¿no? Y que es tan importante para nosotros. Yo, como siempre digo, no es que nosotros tengamos agua, es que nosotros pertenecemos al agua. El agua es la dadora de vida, es por ahí donde ella pasa, incluye, es inclusiva, ¿no? Entonces a ella le da igual pasar por dentro de una montaña, como dentro de un árbol, como por dentro de nosotros. Ella hace, va dando vida y eliminando y aceptando y eliminando y aceptando y siempre intentando ponerse coherente. ¿Nosotros podemos ayudarla? Sí. ¿Podemos ayudar al agua del planeta? Evidentemente. Si no la ensuciamos, si no le ponemos más químicos, si le ayudamos a limpiar, etcétera, etcétera. Porque el agua, con lo que nosotros decimos suciedad normal, si hay agua no detergente, ella misma se autorreciclará porque expulsará hacia afuera lo que no le conviene y volverá a coger lo que sí le conviene. Pero si le metemos jabones, le metemos químicos, le metemos de todo, no puede hacerlo. Tarda muchísimo más en poderlo hacer. Yannick, al inicio de este vídeo nos hablabas de que faltaba un científico más. Ah, sí. No sé 2 recordar el segundos. nombre bien. Voy a buscar el libro. Los muchos clamores del cuerpo por el agua. Fijaros aquí, usted no está enfermo, usted está sediento. Bien, este es el señor Van Manelich, ¿de acuerdo? Era un médico sirio que tuvo la mala pata de estar en Afganistán cuando explotó en Afganistán la revolución afgana, entonces se fue a la cárcel directo, bueno, de hecho a un campo de concentración. Estaba, como era médico, tenía que morir, pero precisamente en ese campo de concentración donde fue a parar no había ningún otro médico. Entonces eso le salvó la vida a cambio de que se ocupase de los 2000 personas que estaban en ese campo de concentración. La única alternativa que tenía era un grifo de agua, no tenía nada más. Bien, entonces empezó a investigar y a investigar y a investigar cómo hacer con el agua y de hecho, después de muchos años de estar en ese campo de concentración, cuando finalmente lo quisieron liberar, dijo que no se podía ir porque todavía no había terminado su estudio, le quedaban las conclusiones finales y que había empleado mucho tiempo en eso y que se quedaba un poquito más hasta terminar las conclusiones. Bueno, sus conclusiones fueron que habló delante de la ONU, además, o sea, es un personaje conocido, cambió absolutamente el paradigma de la medicina, de la biología. Entonces, ¿cómo se estudia ahora la medicina que sigue él con el agua? Los médicos que quieren seguir ese nuevo paradigma no separan el cuerpo por sistemas, porque no puede separarse. Es ver los sistemas desde el punto de vista del agua. De si el agua llega absolutamente a todas las células, como hay un buen funcionamiento. Cuando no llega, cuando de manera natural, que el cuerpo tiene que hacer el esfuerzo de rehidratarse de los tejidos colindantes, es cuando empezamos a tener enfermedades. ¿Vale? Por eso él dice que no es que el cuerpo esté enfermo. El cuerpo lo que está es deshidratado, está sediento. Interesantísimo.
tiene sobre articulaciones, sobre la espalda, sobre... ya también nos dejó, pero nos dejó un buen testimonio. El único que está traducido en español es este, Mucho clamor del cuerpo por el agua, pero tiene uno específico para la espalda, de cómo hacer ciertos ejercicios para que las articulaciones coapten y recojan el agua para hidratarse bien y los dolores desaparecen. Ya os he dado muchas pistas, ¿eh? Muchas pistas, ¿eh? Bueno, es un tema que a mí realmente me entusiasma. Bueno, y aquí tenemos a Bruce Lipton, que este todavía está con nosotros, por lo tanto podéis verle porque hace cursos fantásticos, que es biólogo de Estados Unidos, y tiene un libro que se llama Biología de las creencias. Un libro brutal que os aconsejo muchísimo. Yo he alucinado con este libro. Bueno, yo creo que con todos los libros que hemos hablado aquí podéis alucinar. O sea, es como romper muchas estructuras fijas de nuestro cerebro para realmente abrir nuestra mente y de darnos cuenta de que no sabemos absolutamente nada, pero que desde nuestra ignorancia y nuestras ganas de saber se amplía muchísimo. Se amplía muchísimo. ¿Qué nos dice Bruce Lipton? A ver, la siguiente. La vida de una célula está regida por el entorno físico y energético, no por sus genes. Los genes no son más que planos moleculares utilizados en la construcción de la célula, de los tejidos y de los órganos. Ok, entonces, no estamos regidos por nuestros genes, sino por el entorno en el que estos genes están. ¿Y en qué entorno están los genes? Pues están en el entorno acuoso, dentro de nuestras células. Si el agua es coherente, es energetizada, entonces nosotros tendremos coherencia interna y estaremos también con una muy buena energía. Pensar que cada una de nuestras células tiene muchas mitocondrias, cientos de mitocondrias, por no decir miles. Las mitocondrias son unas pequeñas bacterias que viven dentro de nuestras células, que también necesitan de hidratación, que son las que son nuestras baterías, son las que tienen la energía. Entonces, si nosotros tenemos agua buena dentro del interior de nuestras células, nuestras mitocondrias estarán bien hidratadas y generarán muy buena energía. Y eso también nos lo dice Bruce Lipton en todos sus estudios sobre biología. Pues eso, ya no sé, creo que no se me queda ninguno en el tintero, porque de Polanc también ya hemos hablado, así que ahí estamos, de los importantes. De los importantes que yo conozca, ¿eh? Seguro que hay otros que también están haciendo sus investigaciones, pero todavía o no han publicado o está la cosa más restringida, no lo sé. Pero bueno, ya tenemos material, tenemos mucho material si queréis investigar. Y luego están los otros vídeos, ¿verdad, Nuria? Exacto. Exacto. Hemos ido haciendo pequeñas porciones para que se puedan ir viendo de forma más agradable. Así que nada, Yannick, como siempre, muchísimas gracias por explicárnoslo todo tan bien explicado. Te lo agradezco mucho. Gracias a vosotros, porque a mí es un tema que me apasiona y creo que me he como autoadjudicado. Yo soy pedagoga de profesión también, entonces me he autoadjudicado la pedagogía del agua. Esa es mi... Me gusta que todo el mundo entienda muy bien qué es eso con lo que vivimos, ¿eh? Y que sin ello no podemos vivir. Exacto. Y todas las, lo que decíamos, todas las aplicaciones que tiene, ¿no? O sea, cómo el agua, o sea, cómo desde el agua podemos entender tantas otras cosas que podíamos intuir o no, y gracias a todas las investigaciones del agua podemos entender el por qué sucede eso o incluso verlo pues con imágenes, ¿no? Sí, ese es el gran agradecimiento que le tenemos a Masaru Emoto, ¿no? De haberlo hecho en fotografías, plasmado de tal manera que ya es que no hay más. O sea, no lo podemos decir de otra manera, una imagen y ya está.
Muy bien. Fantástico, Yannick. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Y nada, también a ti que nos Nos estás vemos. viendo, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a vosotros. Adiós.